la más amplia y mejor explicación de las normas en las que vivimos. Las desmenuzamos y analizamos aquí. La imagen jurídica. Imagen jurídica. Con Atenea Loaiza. En Imagen Informativa, Cancún. Es martes de Imagen Jurídica con Atenea Loaiza, y lo que ya habíamos platicado, Atenea, pues ya es un hecho, ya hay una emergencia nacional. ¿Qué sucederá entonces con todos los trabajadores? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Pues sí, mira, ahorita ya tenemos desprendido del comunicado que dio a conocer ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, una declaratoria de emergencia sanitaria, denominada así por causas de fuerza mayor. Esa declaratoria de emergencia indudablemente viene a hacer la suspensión oficial de labores para las áreas que no son esenciales, así son denominadas por la Secretaría de Economía. Sin embargo, dentro del contexto que estuvimos conversando los dos programas pasados, las dos emisiones anteriores, hablábamos de que sí, efectivamente, para efecto de detonar el mecanismo que habilitara a las empresas a poder pagar un salario mínimo hasta por 30 días, sería la declaratoria de contingencia de salud. Sin embargo, esta declaratoria de la cual ayer se pronunció el secretario de Relaciones Exteriores no es el supuesto, Mari Carmen. El gobierno federal ha apostado por tratar de cuidar a toda costa la plantilla laboral, aún en detrimento del sector productivo y empresarial. Entonces, esta declaratoria de emergencia sanitaria lo que supone activa es un diverso mecanismo que ya no es el relacionado con el pago del salario mínimo, de un salario mínimo hasta por 30 días, sino se tiene que someter a la autorización de la suspensión de actividades ante la Junta Laboral. Todo el sector empresarial deberá activar este mecanismo, se presenta ante la Junta Laboral y se determina una indemnización de un mes de salario mínimo íntegro. Entonces, este nuevo mecanismo, digámoslo así, o esta indemnización que en su momento se pronunciará la Junta Laboral, quedará precisamente a todo el proceso que el sector empresarial tenga que activar en este tiempo. Es decir, se tiene que dirigir ante las juntas, presentar su procedimiento especial de contingencia o su procedimiento especial de suspensión de labores en materia económica, para que sea la misma junta quien resuelva en la aprobación, que se va a aprobar sí o sí, porque ya hay un decreto, este decreto que se publicó ayer, y ahí se va a fijar el monto de indemnización. Esto es los efectos que causaría esta declaratoria de emergencia sanitaria, Mari Carmen, emitida ayer leída textualmente, pero se emitió por el Consejo General de Salubridad, que es el competente para emitir este tipo de declaratorias, y que pronuncia ya de manera oficial la suspensión de labores del 30 de marzo al 30 de abril. Correcto. ¿Qué tenemos con este tema aquí, Mari Carmen? Que pues este mecanismo no es el que se esperaba. Este es un esfuerzo o un mecanismo que activa el gobierno federal para efectos de tratar de salvaguardar el mayor tiempo la plantilla laboral. Sería como un efecto extraordinario, ¿no? Así es. La verdad, Mari Carmen, que efectivamente este acuerdo o este decreto pretende salvaguardar a la clase trabajadora, pero le está dando un duro golpe a la empresa. Claro. En el sentido que no hay estímulos fiscales, no hay, condonación o por lo menos suspensión de pagos del impuesto sobre la renta, no hay condonación o suspensión tampoco para las obligaciones del empresario, me estoy refiriendo, sí, claro, del pago del impuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuotas. Sin embargo, sí está pidiendo al empresario que mantenga un mes más con su plantilla laboral en el salario íntegro. Entonces, pues bueno, sin el flujo normal, ya lo estamos viviendo en nuestro polo turístico de
de la llegada de nacionales y extranjeros a disfrutar de nuestro polo turístico. Evidentemente el ingreso es nulo, el ingreso es menor, por supuesto, sin embargo ahí le está imponiendo una carga importante al empresario. Claro. Esperemos que esto a lo mejor en los próximos días cambie, Atenea, pudiera haber alguna otra posición a nivel federal que pues equilibre esta parte en la que el empresariado tiene que desembolsar una buena cantidad. Pero bueno, la verdad es que son situaciones que a lo mejor podrían inclusive tener otro panorama, ¿no? Así es, definitivamente, Mari Carmen, lo que se comenta a nivel legal, a nivel esferas de gobierno, es que probablemente este es el preámbulo después de que pasen estos 30 días, del 30 de marzo al 30 de abril, que contempla esta declaratoria de emergencia sanitaria denominada por causas de fuerza mayor, pueda ser el preámbulo para la declaratoria de contingencia que contempla la Ley Federal del Trabajo en el sentido de poder autorizar sin necesidad de la intervención de un tribunal laboral o de una junta de conciliación, pues el pago de este salario mínimo hasta por un mes más. Entonces se pretende o se observa que probablemente esta declaratoria es la antesala de la siguiente declaratoria ya de contingencia, porque incluso a nivel federal seguramente tendrán más información de cómo se va desarrollando esta pandemia a nivel mundial y que no se avecina un panorama, pues digamos, muy pronto de solución. Entonces, esto deberá extenderse incluso, consideramos, hasta una siguiente declaratoria, así como se emitió esta en el Diario Oficial el día de ayer. Pues bueno, tal vez vendrá la siguiente como ya declaratoria de contingencia y permitirá al empresariado en su momento activar este mecanismo de pagar hasta un salario mínimo hasta por 30 días. Muy bien, gracias Atenea con esta información muy precisa con respecto a lo que ayer da a conocer el gobierno a nivel federal y por supuesto estaremos atentos. Gracias. Gracias, Mari Carmen, nos estamos viendo pronto. Muy buenas tardes. No se olviden de compartir y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y nuestra página www.difendabogados.com. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.